De hecho, ya los han analizado, ya conocen sus vidas, ya conocen sus trayectos. Sin embargo, nada más va a ser como una reflexión acerca de estos apóstoles. El tema se deriva de un libro que nos dio Mario, que son 12 hombres comunes y corrientes. Los apóstoles eran personas que Dios les dio ciertos poderes para sanar, para hacer milagros, para ayudar a los demás. Sin embargo, hay algunos apóstoles que casi no se mencionan en las escrituras, ¿no? Hay unos que se mencionan más que otros. Sin embargo, a los 12 el Señor les dio el poder y la sabiduría para resolver situaciones que se les presentaban. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, y Judas, hermano de Jacobo, no Judas Iscariote, ese es otro. Este grupo de apóstoles es el que menos conocemos. Prácticamente aparecen los relatos del Evangelio, pero se sabe muy poco de ellos. Sabemos que fueron apóstoles, pero no sabemos mucho de ellos. Lo que sí se sabe es que fueron llamados por Dios para ser apóstoles, ¿sí? Y eso quiere decir que tuvieron una gran responsabilidad de llevar el Evangelio a todas partes del mundo, ¿sí? No nada más a un cierto lugar. Tuvieron que haber caminado, recorrido muchas distancias para llevar el Evangelio a todos los lugares de la tierra. Consideremos pues también que los apóstoles fueron hombres que dejaron todo: casa, familia, propiedades, todo lo que tenían lo dejaron por seguir a Cristo, ¿sí? Por seguir a Cristo. Pedro habló por ellos cuando dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Con la excepción de Judas Iscariote, todos llegaron a ser testigos y muy valientes, todos. Los apóstoles no se presentan como figuras imaginarias, no son imaginarias. Fueron gente real, gente que le daba vida a Jesús, le daba aliento, le daba color, y nunca se les ve desempeñando papeles muy importantes. Sin embargo, Dios a cada uno le dio su capacidad. Y hay muy pocas manifestaciones de hechos grandiosos realizados por los apóstoles. Y lo que sí se nos dice es que les dio poder, el Señor les dio poder para sanar, para resucitar a los muertos, para echar fuera demonios. El único lugar en los evangelios donde un apóstol especificó algo sobre verdaderamente extraordinario es cuando Pedro empezó a caminar en el agua. Eso fue algo extraordinario. Pero inmediatamente empezó a hundirse. Quizás porque dudó, porque no creyó que fuera cierto, ¿no? Empezó a hundirse. Lo que se sabe es que después que Jesús regresara al cielo, envió al Espíritu Santo y les dio poder y empezaron a realizar grandes milagros, pero básicamente a los únicos que vemos es a Pedro, a Juan y posteriormente a Pablo. Son los que más conocemos, ¿no? Por las situaciones que hicieron. Eso quiere decir que no a ellos les dio lo mejor, simplemente que ellos son los que más sobresalieron, ¿sí? Los demás también, pero fue un poco distinto. La iglesia, que ahora tiene 2000 años, existe porque aquellos hombres que iniciaron la expansión del Evangelio, los apóstoles, gracias a ellos está la iglesia viva, por todo el esfuerzo que hicieron, por todo lo que tuvieron que andar evangelizando por todo el mundo, ¿no? Por toda la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Y esto nos sirve para recordar que el Señor se deleita en usar gente común y corriente. Eso quiere decir que nosotros también no necesitamos ser apóstoles para poder evangelizar, para poder ayudar, para poder tratar a la gente y hacerla acercarse a Dios, ¿sí? ¿Cuántas de las veces, por ejemplo, me ha tocado a mí en lo particular que hay gente que veo en la calle y me está pidiendo, por ejemplo, ayuda, ¿no? Dinero o algo, y sí les doy, pero al mismo tiempo yo recuerdo que Dios a veces se te va a presentar, tú no sabes ni de qué manera,
y puede ser que sea ahí. Así es que no hay que dudar en ayudar a la gente. A veces sí se molesta uno porque está uno aquí y luego está otro allá y luego está otro allá, y a todos no se les puede ayudar tan fácil. Pero Dios es el que nuestro corazón nos lo está modificando. Acuérdense que estamos en un proceso nos están puliendo nuestras vidas. Nuestro corazón día con día está mejorando, y eso es para bien de nosotros mismos y de las gentes que están alrededor, en las iglesias, en las familias, en los trabajos, ¿verdad? En la calle. Siempre hay que estar presente de que Dios donde quiera está, y si hacemos algo que no es correcto, Dios se da cuenta. Nuestros vecinos a lo mejor no, mi pareja a lo mejor no, mi amigo a lo mejor no, pero Dios en todo está. Y la verdad es que si actúas bien, yo creo que Dios se deleita. Dios dice, ay, qué buen hombre, estoy sembrando y el fruto se está viendo, lo estoy disfrutando. Es como cuando nosotros sembramos una semilla y vemos que la semilla empieza a germinar, y nos da gusto. ¿Por qué? Porque un esfuerzo que yo hice al sembrar, pues ahí viene algo, ¿no? Y de ahí pues va a venir un fruto. A lo mejor no en el momento que yo quiero, digo, pues yo quiero, a lo mejor si sembré sandía, quiero disfrutar una sandía en un mes. No, a lo mejor va a ser más tarde, pero lo vamos a disfrutar. Y si tenemos fe, yo creo que eso con más razón nos va a suceder, ¿no? Entonces, la única cosa que separaba a estos hombres de otros es el relato de que el evangelio fue la durabilidad de su fe. Ellos nunca perdieron la fe, estos apóstoles. Muchos discípulos, que no es lo mismo que el apóstol, se separaron de Dios, porque Dios a veces les ponía pruebas y se les hacían muy difíciles, muy duras, y decían, no, pues de estar así vale más, mejor me hago a un lado. ¿Por qué? Porque no quieren o no queremos a veces hacer sacrificios. Simplemente en las iglesias la gente a veces dice, híjole, ¿por qué dura tanto la reunión? Yo vengo nada más por media hora y ya se pasaron. ¿Qué está pasando? O sea, ya desde ahí estamos nosotros indispuestos, ¿sí? Siempre que vengamos a la iglesia, pues hay que venir con la idea de que Dios está aquí, y si estamos más tiempo, pues es más tiempo con Dios, ¿verdad? No nos interesa quién esté predicando, quién esté en la alabanza, simplemente venimos a entregarnos a Dios, y el tiempo que tenemos que sea de calidad, ¿verdad? Que no sea, pues voy a media hora y en cuanto termine arranco, ¿no? Eso dice el Señor, no lo digo yo. Eso viene desde el Señor, no me miren a mí. Y el Señor dijo que el que come carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanecerá y yo en él. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, al decir. Los discípulos se refiere a las personas que seguían a Jesús, no a los apóstoles, y por eso muchos discípulos volvieron atrás y ya no siguieron a Cristo, porque se les hacía muy pesado lo que Cristo les estaba pidiendo. Con él pues estas palabras habían sido demasiado duras y sus exigencias demasiado rigurosas, pero no fue así con los 12 apóstoles, porque ellos permanecieron con Jesús. Él conocía sus corazones, excepto el de Judas. Ellos habían roto su pasado para siempre y habían dejado todo para seguir a Jesús. Los apóstoles fueron los únicos que se quedaron al 100% con Jesús. Los discípulos no se fueron. Cuidado, le está llegando lo caliente abajo, a la madera. Sí. Le está llegando lo caliente. Y eso es el humo que molesta, lo de la madera. Sí le llega lo caliente. Entonces, ellos no pensaron nada, simplemente decidieron seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el apóstol Pedro, cuando dudó que no podía pescar y echó la red y sacó
miles y miles de peces. Desde ahí los apóstoles dijeron, caray, esto no puede ser más que una verdad pues impredecible, ¿no? O sea, no había duda de que no fuera a hacer milagros. Entonces por ello se entregaron más a Dios. Quizá los discípulos no miraron eso y no creyeron, pero ellos estaban más cerca y tomaron la decisión de seguir a Cristo, y hasta la fecha todo lo que se sabe es que siempre estuvieron a su lado apoyándolo. Bien, ahora vamos a hablar de Jacobo, el hijo de Alfeo. Jacobo, uno de los discípulos de los que les está platicando. Es el 9º nombre de la lista de los apóstoles. En el Nuevo Testamento hay varios nombres, varios hombres con el nombre de Jacobo. Hay varios Jacobos en el Nuevo Testamento. En cuanto al Jacobo que nos interesa, que es el hijo de Alfeo, lo que sabemos de él es que era hijo de Alfeo y que su madre se llamaba María, y que obviamente era devota, seguidora de Cristo. Jacobo fue un personaje completamente oscuro, pero fue uno de los 12 apóstoles, y por alguna razón Jesús lo seleccionó por algo. Créanme que nosotros, aunque no creamos, por algo estamos aquí. Dios nos tiene aquí por algo. No es una casualidad de que yo haya venido y pasé por la iglesia y voy a entrar. No, por algo estamos aquí. Y si estamos aquí es que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Así es. Y muchas personas vienen una vez y como que dicen, no, pues qué incómodo. ¿Por qué? Porque no están seguras. Si tú vienes y sigues a Dios, Dios te va a poner aquí y va a hacer que el propósito de Él se realice. En una iglesia todos tenemos muchas oportunidades, ¿sí? Tenemos muchos talentos, tenemos muchas cosas que no hemos descubierto ni nosotros mismos. De repente se da uno cuenta, soy bueno para esto, y no me había dado cuenta. Aún estando adultos, todavía no nos conocemos. De repente vamos a hacer algo que dice, caray, yo no sabía que podía hacer esto. A mí me pasó mucho porque yo, por ejemplo, yo tenía mucho temor en hacer, por decir algún detalle, cosas en casa. Yo tenía miedo a arreglar algo de electricidad, algo de acá. Y ahora hago muchas cosas que antes las podía haber hecho y yo no me sentía capaz. Y decía, pues es fácil. Así, Dios me dio la oportunidad de descubrirme a mí mismo y poder decir, sabes que yo puedo hacer esto. Y cada uno de ustedes puede hacer muchas cosas. Nada más hay que ponernos en manos de Dios y decir, Señor, ayúdame, y nos va a ayudar, y vamos a descubrir que somos una minita de oro. Sabemos muchas cosas, pero no lo hemos aplicado. Entonces, Jacobo lo adiestró, Jesús lo seleccionó, lo adiestró, le dio poder como a los otros y lo envió como testigo. Pero podemos estar seguros de que, al igual que los demás apóstoles, llegó a ser un predicador con poder y seguramente realizó prodigios y milagros, y su nombre estará escrito en las puertas de la ciudad celestial. Y es suficiente saber que estuvo cerca del Señor, que el Espíritu Santo le dio poder y que Dios lo usó para llevar el Evangelio al mundo de aquellos días. Este mundo no recuerda casi nada de él, pero en la eternidad recibirá una recompensa completa. Entonces a este apóstol Dios le dio suficiente poder para poder llevar el Evangelio. Acuérdense que llevar el Evangelio de un lado a otro no era cosa sencilla. Era grandes sacrificios, y había que recorrer muchas ciudades, había que recorrer varios pueblos, y había que apoyarse para poder llevar el Evangelio. Y a veces algunos se oponían, pero ellos tenían ese compromiso con Dios de llevar el Evangelio. A pesar del clima, del mal tiempo, de las largas distancias, de muchas cosas, lograron llevar el Evangelio a todos los lugares de la tierra. Eso es en cuanto a Jacobo, ¿sí? Ahora les voy a hablar de Simón, llamado Celote, es el otro apóstol, que ya saben ustedes, ¿no? Pero les voy a comentar algo. Aparentemente, en un tiempo, Simón había sido miembro de un partido político en aquel entonces, conocido como los Celotes, por eso se le llama Simón, llamado Celote, ¿sí? Hay un historiador, Josefo, describe como que había cuatro partidos entre los judíos. Eran los fariseos, los esenios,
los saduceos y los celotes. Y los celotes odiaban a los romanos y su meta era terminar con la ocupación romana. Los celotes eran personas militantes, violentas y que hacían cualquier cosa para lograr sus propósitos porque creían que solo Dios tenía el derecho de gobernar sobre los judíos. Ellos estaban esperando a un Mesías que los dirigiera en la derrota de los romanos. Los celotes estaban convencidos de que pagar tributo a un rey pagano era un acto de traición a Dios. Y Simón era uno de ellos. Y curiosamente, cuando Mateo y Marcos nombran a los 12, ponen a Simón junto a Judas Iscariote. Lo ponen junto. Acuérdense que los nombraban por pares. Los puso junto a Judas Iscariote. Es muy posible que ambos siguieran originalmente a Cristo por razones políticas, a lo mejor. Ellos iban a lo político. No iban tanto por otra cosa. Posiblemente. Pero en algún punto Simón sí llegó a ser seguidor genuino de Cristo y se fue transformando. Pero Judas Iscariote en realidad nunca creyó. Cuando Jesús no derrocó a Roma, sino habló de morir, algunos esperaban que Simón lo traicionara, pero él no lo hizo porque Jesús cambió su corazón. O sea, pensaban que Simón, como era de los celotes, iba a ponerse en contra de Jesús, pero no, como ya había cambiado su corazón, entonces no lo miró mal él. Sorprendentemente, Jesús escogió a Simón como un apóstol. Simón habría creído la verdad y aceptó a Cristo como su Señor. Varias fuentes antiguas dicen que después de la destrucción de Jerusalén, Simón llevó el Evangelio al norte y predicó en las Islas Británicas y en otras partes del mundo. Este hombre encontró una causa más fructífera por la cual dar su vida: la proclamación de la salvación a los pecadores de toda nación, lengua y tribu. Entonces, este apóstol también, primero se pensaba que andaba atrás de Cristo por razones políticas, porque pues él donde pertenecía pues eran un grupo de políticos y querían sacar a los romanos. Sin embargo, al final de cuentas se hizo al lado de Dios y se puso a predicar por todo el mundo el Evangelio. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran que se me haya pasado? Porque ustedes son muy especiales en esto, ¿no? No me digan que todo está bien, porque podemos tener detalles. Adelante. ¿Me puedo seguir, Guillermo? Sí, ¿o estoy mal? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar del último. Judas, hijo de Jacobo, no de Iscariote. El último nombre en la lista de los discípulos fieles es Judas, el hijo de Jacobo. Judas, el hijo de Jacobo, en realidad tenía 3 nombres. Ambos nombres sugieren que tenía él un corazón tierno como el corazón de un niño. Es interesante pensar en un alma apacible como esa está compartiendo en el mismo grupo de los 4 apóstoles del que forma parte Simón, llamado Celote. Pero el Señor puede usar ambas clases de personas. El Nuevo Testamento registra un incidente en el que se está involucrando ese Judas. Para verlo, volvamos a la descripción que hace el apóstol Juan de lo que dice de Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas Lebeo Tadeo era discípulo piadoso, un hombre que amaba a su Señor y sentía el poder de la salvación en su propia vida. La mayor parte de la antigua tradición sobre Lebeo Tadeo sugiere que unos años después de Pentecostés llevó el Evangelio al norte, a Idesea. El símbolo apostólico de Judas Lebeo Tadeo es una cachiporra, porque la tradición dice que a causa de su fe con ese instrumento fue golpeado hasta morir. Y con todo esto nos damos cuenta día a día que Dios usa gente común y corriente como tú y como yo para realizar cosas dignas de admiración. Entonces, este Judas, hijo de Jacobo, también fue otro de los apóstoles que, a pesar de todo, llevó el Evangelio a todas partes del mundo, y gracias a ellos tenemos la iglesia que hoy nos rige y que hoy nos está guiando en esta vida terrenal que tenemos. Entonces, pues sería
pequeña reflexión que tenía para ustedes. Espero pues no resolver algunas dudas porque no tengo todavía, no me siento capaz.